Buenas tardes muchachos, queridos estudiantes, bienvenidos a la lección del segundo periodo, semana número 11. La lección se llama Conectores, English Connectors. Le repito mi nombre, Faber Chaverra, dirigida a los estudiantes de CLEI 5, grado décimo. Esta semana es la 11 del segundo periodo. Entonces espero muchachos que ya borrón y cuenta nueva y se pongan las pilas de este segundo periodo para que saquen buenos resultados al final. Entonces bienvenidos y comencemos. English Connectors. I'm going to read a definition in Spanish and the importance of using the English connector in English and in Spanish, so pay attention. ¿Qué son los conectores? ¿Sí? Que los conectores son palabras o grupos de palabras cuya función principal es establecer algún tipo de relación entre las oraciones que forman parte de un texto. Dependiendo del tipo de conector que empleemos, le daremos un sentido determinado a nuestro texto. Es decir, si cambiamos de conector, le daremos un sentido totalmente diferente. Entonces, los conectores, muchachos, son supremamente importantes a la hora del discurso, ya sea oral o escrito. En otras palabras, el uso de los conectores le dan un sentido, le dan sentido al texto y ayuda a que el lector entienda con facilidad lo que yo quiero expresar, ya sea en forma oral o escrito, ¿sí? Entonces, resumidas cuentas, en palabras, palabra de examen, ¿para qué son los conectores? Para darle sentido a un texto, ¿sí? Bueno, ¿por qué son importantes los conectores en inglés? Se trata de una herramienta esencial para poder expresarte con propiedad y fluidez en tu segundo idioma. En primer lugar, ayudan a estructurar un escrito o discurso hablado. Esto es vital para tus lectores u oyentes. Un texto funciona como una especie de mapa, donde el lector debe saber en todo momento dónde se encuentra con respecto al todo global. Los conectores pueden ayudarte a ofrecer esa estructura tan importante. Por otra parte, también funcionan muy bien para darle riqueza y fluidez a tus escritos o discursos. No es lo mismo usar frases simples, cortas, inconexas, que enlazarlas todas en una usando un conector, ¿sí? Entonces, como les repetía muchachos, los conectores son los que se utilizan para darle sentido a un texto y para unir frases con otras, con la intención de que la persona que esté leyendo o que me esté escuchando entienda con más facilidad lo que yo estoy diciendo, el mensaje que quiero transmitir. Ok, los conectores, types of connectors, los tipos de conectores, hay muchos, ¿sí? Tengo acá 11 tipos de conectores, 11 grupos de conectores. El primero es conectores de opinión, ¿sí? El grupo de conectores de opinión, yo los puedo emplear para dar mi punto de vista sobre algo, ¿sí? Para dar mi punto de vista sobre algo. En inglés sería, hay muchos, yo escogí este. I believe significa creo que, ¿sí? O pienso que, o mi punto de vista es, ¿sí? Hay muchas palabras que pertenecen al grupo de conectores de opinión, ¿sí? El ejemplo es I believe y significa creo que. Y el ejemplo sería, la oración sería I believe that the vaccine against coronavirus is going to develop next year. Creo que la vacuna del coronavirus, contra el coronavirus, se va a desarrollar el próximo año. Yes? Ok.
El otro grupo de conectores son los conectores de secuencia, ¿sí? Los conectores de secuencia son los que me indican un orden de las cosas. Entonces se utilizan mucho pues para por ejemplo en recetas, o cuando quiero mostrar algunos pasos para desarrollar algo, se utilizan mucho esos conectores. Los ejemplos que tengo ahí son first, que significa primero, entonces también puede ser first, second, third, fourth, primero, segundo, tercero, cuarto, o también las palabras them o next. Them significa luego, or next, que significa siguiente, o finally, que significa finalmente. También hace parte de un conector de secuencia. El tercer grupo es los conectores de adición. Los conectores de adición son los que se utilizan para agregar información extra a lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces yo ya dije algo y yo digo beside this, además de esto, ¿sí? Es ese conector, o además, o para agregar, o por añadir. Todos esos conectores también existen en inglés, que ustedes los van a aprender en esta lección. El cuarto grupo son los conectores de énfasis, ¿sí? Que se utilizan para enfatizar algo, ¿sí? Dice así, especially o above all, sobre todo o especialmente, y escogí este para darles un ejemplo. Dice la oración, many people are healthy, especially those who practice any sport. ¿Sí? Mucha gente, el ejemplo sería, mucha gente son saludables, especialmente esos o aquellos quienes practican algún deporte. Entonces, ¿cuál es el papel del conector ahí? Enfatizar que hacer énfasis o resaltar que la gente que practica algún deporte tiene más condiciones saludables. Ok. El quinto grupo sería los conectores de contraste. On the contrary o however, ¿sí? Hay muchos más. Está por ejemplo pero, está por ejemplo sí, ¿sí? Entonces esos conectores son de contraste y se utilizan para expresar algo positivo y luego algo negativo. En español el ejemplo sería: ustedes son muy buenos estudiantes y muy responsables, pero muchas veces no envían los trabajos a tiempo. Es un ejemplo nada más, ¿sí? O yo puedo decir, los estudiantes son muy juiciosos, sin embargo les falta más compromiso en la entrega de los trabajos. Es un ejemplo solamente. Entonces digo algo positivo y luego utilizo un conector de contraste para expresar algo negativo. Ok, el sexto grupo serían los conectores de conclusión. Los conectores de conclusión se utilizan para darle finalidad a un texto, para concluir una conversación. Entonces yo estoy hablando, estoy diciendo y yo digo finalmente podemos decir que, ¿sí? O para concluir, ¿sí? Entonces en inglés sería to conclude o finally, y hay más conectores de conclusión, ¿sí? Yo solamente les escojo uno o dos, porque si se los explico todos o se los digo todos para hacer la actividad ya va a quedar pues como más, les hago mejor dicho la tarea como tal. Entonces el séptimo grupo de conectores son llamados comparison conectors, que son los conectores para comparar, ¿sí? Para comparar algo, dos personas o dos situaciones, ¿sí? Los ejemplos que tienen ahí significan lo mismo. In the same way significa en la misma forma, o el otro similarly significa similarmente. Entonces
esos conectores hay muchos más conectores de comparación para comparar. El octavo grupo de conectores son de illustration connectors. Se utilizan para dar ejemplos, para ilustrar. Entonces tenemos los dos ejemplos que hay ahí, es for example, such as, o también puede ser for instance, o to show us. Esos son conectores de ilustración. For example significa por ejemplo, such as significa tales como. Entonces esos son conectores de ilustración y hay muchos más. El noveno grupo sería cause and effect, los conectores de causa y efecto, ¿sí? Se lo utilizan para mostrar un resultado de algo, ¿sí? Una causa o un efecto de algo. El ejemplo sería as a result of, y la oración sería, o el ejemplo sería, there is much traffic. As a result, the accidents have increased these days. As a result significa como resultado o como resultado de, ¿sí? Y el ejemplo traduce, hay mucho tráfico. Como resultado, los accidentes han incrementado estos días. Entonces, esas oraciones, vea que le dan mucho sentido al texto. Si yo le quito a esa oración, there is much traffic, le quito el conector as a result, de la oración no va a tener como el mismo sentido. Yo la voy a leer, there is much traffic, the accidents have increased these days. Hay mucho tráfico, los accidentes han incrementado estos días, ¿sí? Pero si yo le pongo el conector, me va a dar mejor sentido a la frase. There is much traffic, as a result, the accidents have increased these days. Hay mucho tráfico, como resultado, los accidentes han incrementado en estos días. Entonces vea que el conector ahí me adorna la frase y me le da mejor sentido. El décimo grupo son conectores de opinión, ¿sí? Los conectores de opinión, ya lo habíamos expresado, qué pena con usted, lo habíamos expresado en el primer grupo. Entonces esos ya están, pero vamos a leer porque tenemos diferentes ejemplos. Dice I believe that, que significa yo creo que. Y el segundo es if I'm not mistaken. If I'm not mistaken significa si no me equivoco, ¿sí? Si no me equivoco. Y el primero, I believe that, significa creo que. Entonces miremos el ejemplo. If I'm not mistaken, the math class is today. Si no me equivoco, la clase de matemáticas es hoy, ¿sí? Ese es un conector, if I'm not mistaken. Y es un conector de opinión personal. Y el último grupo sería de persuasion connectors, son los conectores de persuasión. Y hay muchos. Vamos a ver los ejemplos que les voy a mostrar acá. El primero es of course, significa por supuesto. O el segundo, clearly, significa claramente. El tercero, evidently significa evidentemente. Entonces aquí les muestro estos grupos de conectores. Hay muchos más, hay varias formas de llamarlos. Estos mismos conectores pueden ser llamados con otros nombres, pero el uso en el idioma es el mismo. Ok, después de haber escuchado pues como cómo se dividen los conectores y cuántos grupos hay y qué clase de conectores hay, y mirando pues como los ejemplos, esta diapositiva es para explicarles un poco qué es lo que deben de hacer en la tarea. La explicación de la tarea es la siguiente. Ustedes van a encontrar en la plataforma un listado de conectores, aproximadamente 40 a 50 conectores. Los van a ver listados en una lista. ¿Qué tienen que hacer? Clasificar los conectores de acuerdo al grupo al que pertenezca.
Entonces ustedes van a analizar la lista y les van a buscar el significado a cada uno, ¿sí? De acuerdo al significado, usted lo va a clasificar si ese conector pertenece al grupo de conectores de opinión, o si ese conector pertenece al grupo de conectores de ilustración, porque significa para dar ejemplos, o si ese conector pertenece al grupo de énfasis, o si ese conector pertenece al grupo de conclusión. Usted va a tratar de clasificar esos conectores en grupos, en la categoría correcta. Entonces esa es la tarea que deben de hacer. Luego de que usted lo clasifique, que los tenga en cada grupitos, en esos diferentes grupos clasificados, va a escoger un conector. Sería el segundo punto, escoger un conector de cada grupo. Ojo pues muy bien, mucho cuidado ahí. Van a escoger, luego de clasificar los conectores, van a escoger un solo conector de cada grupo y van a realizar una oración, la que ustedes quieran, ustedes se las van a inventar, ¿sí? Pero que esas oraciones tengan sentido lógico, que sean coherentes, que se entiendan, ¿sí? No oraciones así a la deriva que no tengan lógica, sino oraciones que tengan sentido lógico y que esté haciendo un buen uso del conector. ¿Listo? Entonces esa sería la tarea, muchachos. De acuerdo a la lista que ustedes vean en la plataforma, en la sección de tareas, clasificar los conectores según su grupo, ¿sí? Este conector es, por ejemplo, el primero. Miremos los ejemplos que tengo acá. Conectores de opinión de esta lista. Conectores de opinión sería in my view. ¿Dónde está in my view acá? Es el 9, ¿sí? In my view. Entonces yo lo empiezo a clasificar. Otro conector de opinión de esta lista, ¿cuál es? I believe. I believe es un conector de opinión que está en esta lista. Entonces yo los empiezo a clasificar así, ¿sí? Bueno, supongamos que ya terminé ya no hay más conectores de opinión. Entonces vamos con los conectores de secuencia. ¿Cuáles son? Vamos a ver en esta lista qué conectores de secuencia hay. Miremos acá. Next. Next es el 10, porque significa siguiente. Entonces eso hace parte de los conectores de secuencia. Finally es el 17, hace parte de los conectores de secuencia. Entonces vea que yo los empiezo a clasificar. Y los conectores de adición, vamos a ver cuántos conectores de adición hay acá. Significa y, entonces es un conector de adición, porque yo puedo decir usted y yo, eso es un conector de adición, estoy agregando algo más. Entonces vea que en los ejemplos que yo le pongo acá empiezo a clasificar. Pero ojo muy bien, para desarrollar esta tarea es obligatoriamente observar un video de YouTube que yo les voy a pegar en la plataforma. Si usted no observa ese video, le va a quedar muy difícil hacer la tarea, porque estos conectores que están ahí en la tarea listados, esos conectores de la lista de la tarea, los explican cada uno en el video que yo les voy a agregar. Entonces van a tener dos videos, este y otro video, es corto, pero les va a explicar, le van a explicar cada grupo al que pertenece cada conector. Entonces usted, al verse el video, ya le va a quedar más fácil realizar la tarea. Si usted no se ve el video, no puede hacer la tarea, y uno de los requisitos es que se vea el video para hacer la clasificación de los conectores. Entonces debe verse el video. Si usted me pone conectores de otra parte, la tarea está mala, porque los conectores están acá y son sobre los conectores del video, no conectores de una lista de internet o de otra parte. No, estamos trabajando es esta lista de conectores, ¿sí? Y los grupos de conectores que les mencioné anteriormente, estos grupos. Entonces estos grupos se los van a explicar en el video y les van a dar muchísimos ejemplos, y
Estos conectores son sacados de ese video, entonces es importante que usted se lo vea para que pueda hacer la tarea. ¿Sí? Eso es todo, muchachos. Entonces espero pues que tengan buen éxito con este inicio del segundo periodo y les deseo mucha suerte. Muchas gracias y hasta pronto.